En principio me gustaría insistir en lo que ya ha dicho Fernando y antes Santiago de la importancia de socialización y divulgación que tienen los senderos. Desde el Foro por la Memoria de Córdoba llevamos años trabajando en la cuestión de la divulgación de la verdad histórica. Me gustaría criticar desde aquí, de que los senderos son una especie como de la cara un poco, no frívola, pero sí más festiva de la memoria, ¿no? Y ese carácter festivo, que no hay por qué negar, no debe ocultar la inmensa importancia que tiene desde el punto de vista de la socialización de la verdad y de la divulgación. En estos últimos años se ha investigado muchísimo, se ha profundizado mucho, yo diría que en el último cuarto de siglo, en el conocimiento de lo que fue el genocidio franquista y la barbarie de la posguerra y de la dictadura y también la sinrazón de la transición, pero tenemos pendiente en la batalla de la memoria el tema de la divulgación. Estamos perdiendo ese campo de la divulgación y estamos perdiendo, por tanto, lo que es la batalla de la memoria para las nuevas generaciones. Y para eso no hace falta más que ver la edad media de los que estamos presentes en los muchas asociaciones y foros memorialistas que hay en Andalucía. De manera que los senderos, de esta forma, complementarían un papel fundamental que se debe unir a lo que es la lucha de los institutos, la divulgación en el currículo de la verdad histórica, las bibliotecas y los medios de comunicación. Pero además añade una cuestión fundamental, y es que la gente que puede asistir a los senderos, la gente que pueda recorrer un territorio, la gente que puede estar vinculada, en muchos casos no van a bibliotecas, en los institutos no reciben de los profesores, digamos, el relato de la verdad, y por tanto su único, digamos, el único factor o la única ocasión o la única oportunidad de conocer lo que ocurrió y por tanto de fortalecer un relato socialmente potente y hegemónico que suponga efectivamente una conciencia antifascista, que en el fondo es de lo que se trata, porque la memoria democrática sin conciencia antifascista, sin generar conciencia antifascista, no es nada, es solo pasado. Y me gustaría subrayar este papel de creador de conciencia antifascista para las nuevas generaciones que pueden tener los senderos de memoria. Y efectivamente para ello deben unir tres condiciones. La primera, la contextualización histórica desde un punto de vista divulgativo, no académico, sino, insisto, divulgativo y socializador. En segundo lugar, valores ambientales, de manera que se sienten atraídos para hacer el recorrido, pues efectivamente, como he dicho antes, personas que difícilmente van a contactar con lo que sería un relato historiográfico veraz. Y por último, y muy importante, incluir también lo que serían los valores etnográficos, o sea, el conocimiento de un mundo que se ha quebrado, de un mundo que ha desaparecido. La quiebra del mundo rural, la quiebra de una forma de vida, las quiebras de un vínculo con el territorio, también se pueden obtener a través de los recorridos que ocuparon, pues, desde los frentes de guerra hasta las guerrillas antifranquistas o los lugares de resistencia antifascista. De manera que recuperación de la memoria histórica, democrática, valoración de valores ambientales y recuperación también de lo que sería el pasado de nuestra propia cultura rural y de lo que hemos sido como pueblo andaluz. Ese enfoque tendría que ir unido a dos cuestiones que también me parecen fundamentales. Por un lado, yo haría un llamamiento desde aquí a los poderes públicos andaluces, fundamentalmente las diputaciones provinciales, para que desarrollaran en cada provincia una guía de senderos de la memoria. No un catálogo, sino una guía. De igual forma que hay guías naturales, de igual forma que hay guías de otro tipo de cuestiones, hacer una guía de senderos que se facilitaran a los centros educativos. La elaboración de rutas, la elaboración de propuestas de senderos tendría que ir acompañada, me parece que es fundamental, con un planteamiento didáctico. De manera que cuando enfocamos el relato, la construcción escrita, divulgativa de un sendero, deberíamos de aportar siempre una guía didáctica que se ofrezca a los centros docentes.
Y en tercer lugar, me parece de interés aportar la cuestión de qué nos interesa más, plantear senderos en espacios inaccesibles, por muy hermosos y potentes que puedan ser, o plantear senderos en espacios que puedan ser recorridos fácilmente por una mayoría de la población. Insisto en el carácter divulgativo. Desde ese punto de vista, los espacios públicos deberían ser prioritarios. Habría que potenciar la elaboración y oferta de senderos en espacios accesibles. Estoy pensando, por ejemplo, en muchos sistemas de trincheras que pueden ser muy interesantes, pero que están en espacios privados, en Sierra Morena, en cotos de caza, muy controlados por la propiedad y que son, como digo, inaccesibles. Accesibilidad, divulgación, socialización y superación de lo local. Los senderos también deben, porque tienen un potencial importantísimo en este sentido, servir para construir relatos que trasciendan el espacio y el territorio específico en el que se encuentran. De manera que cuando se recorra un sendero, esté situado en de Málaga, en Almería, en Sevilla o en Córdoba, el senderista, el que lo vaya visitando, el alumno o la alumna, encuentre también claves para entender de forma general lo que fue la guerra de España, lo que fue el contexto internacional en que se produjo y lo que fue también la resistencia heroica a la dictadura franquista. Superación de lo local, espacios públicos prioritarios, planteamientos didácticos, incorporación e implicación de las instituciones oficiales, fundamentalmente las diputaciones provinciales, porque más allá de los ayuntamientos, los senderos muchas veces unen comarcas y la comarca es una cuestión de la diputación. Yo creo que es algunos de los retos que debemos plantearnos. E insisto, elaborar en cada provincia una guía de senderos de la memoria. A partir de ahí, nosotros en el foro, como digo, llevamos bastantes años trabajando esta cuestión. Aquí puede verse el mapa de la provincia de Córdoba, que de alguna forma da una idea de lo que puede ser la distribución de los senderos y su localización. Explica lo que podemos plantear, lo que serían senderos de guerra, básicamente serían trincheras, arqueología de la guerra de España, y lo que serían senderos de posguerra, que tendrían que ver primero con la resistencia guerrillera en las sierras y en segundo lugar también en la resistencia urbana. Por ejemplo, en Córdoba se acaba de publicar un itinerario muy interesante, se llama La Otra Córdoba, por un historiador del foro, Miguel Ángel Peña, en el que se aborda precisamente los lugares de resistencia y la cultura obrera. Nosotros mismos anteriormente, yo tuve el honor de coordinar otra publicación en este sentido, lugares de memoria en Córdoba, donde se plantea un itinerario en el que recorre la ciudad se encuentra con una Córdoba oculta y sepultada. Y aquí tendría otra cuestión también que habría que aportar, y es la idea de que los senderos sirven para resignificar espacios. Espacios que han sido significados por la dictadura como espacios de no memoria o como espacios de la exaltación de lo que suponen los valores fascistas. La resignificación tiene que ver también con la recuperación de la propia identidad. Papel clave para los senderos. Entender que nuestra identidad como pueblo no solamente es una identidad, como se nos ha hecho ver muchas veces, de carácter festivo o de carácter colectivo, pero que no implica resistencia. Recorrer las ciudades de Andalucía, descubrir los rincones y los espacios que supusieron una resistencia inteligente y heroica y desigual ante la dictadura, supone encontrarnos con una identidad como pueblo andaluz que nos sitúa, yo creo que a la vanguardia de Europa, como luchadores por la libertad y como luchadores contra el fascismo. Papel clave, insisto, de los senderos de memoria. Volviendo un poco al mapa que tenemos delante, podemos ver lo que serían las localidades que cayeron en manos fascistas el 19 de julio, que están en azul, y el resto que aguantan y resisten, que serían la zona republicana.
Esto permite entender la estructura de la red de senderos que existe en Córdoba. En el norte de la provincia, lo que sería el Valle de los Pedroches, la zona de Villanueva, tenemos un conjunto de senderos que tiene que ver con Villanueva de Córdoba y la comarca de los Pedroches, donde se sitúa la capital provincial republicana hasta el final de la guerra. Hay trincheras muy potentes y bien conservadas en esa zona. Si nos vamos hacia el sur, nos encontramos en la zona de Adamuz Villanueva, a lo que sería al este de Córdoba. Una zona, Adamuz y Villafranca, se mantienen en manos, Villafranca cae en manos fascistas a fines del 36, pero Adamuz se mantiene en zona de nadie, supuestamente republicana, hasta el final. Hay también otro sistema de trincheras que ofrecemos a los posibles visitantes en 2 itinerarios de casamatas, espacios construidos y que tienen también enormes valores ambientales. En el centro de Córdoba, lo que sería la zona misma de Córdoba y lo que sería el Valle del Guadalquivir, hay un eje transversal que empieza en lo que sería Palma del Río, lo que es Palma del Río, y llega hasta la zona de Adamuz Villafranca, como digo, que es una zona en la que se produce lo que podríamos denominar la desbandada cordobesa. Me gustaría abordar un poco más tarde como algún testimonio gráfico si consigo hacer mover bien los mapas que he traído. Por último, en la parte sur de Córdoba hay otro pequeño reducto republicano, muy pequeño, que se sitúa en la zona de Almedrilla y Fuente Tojas, con posiciones republicanas en las Sierras de Sileras y con un magnífico museo etnográfico y museo histórico, un aula del campesinado, a cargo de Nacho Muñiz, que es un magnífico historiador de la zona, y que plantea también un doble itinerario republicano y fascista o rebelde, nacionalista. Sabemos que el término nacional es un término que los propios franquistas se autoimponen, pero que no es más que una gran mentira, porque los únicos nacionales que hubo aquí fueron los que defendieron el Estado legítimo de la Segunda República, que llega desde lo que sería todo el conjunto de las subbéticas, desde Luque hasta, como he dicho, Almedrilla y Fuente Tojas. En la zona de Luque hay unas posiciones franquistas de casamatas, búnkeres, muy vinculados a las estructuras defensivas nazis, digamos, la misma estructura constructiva, incluso los mismos materiales de hormigón armado, y que son visitables y que son, como digo, un valor histórico y un gran valor desde el punto de vista arqueológico, de la arqueología de la guerra civil. Bien, voy a ver si consigo pasar a otro. Bueno, disculpad mi absoluta impericia en el aspecto informático. Bueno, he traído un montón de cosas, pero veo que no voy a poder compartirlas porque no soy capaz. Pero me gustaría hablar un poco de este mapa desde la perspectiva de los senderos que estamos construyendo y que están por construir. Esto forma parte de una publicación que está a punto de salir, en la que he participado como autor, que se llama Campesinos sin tierra. Al hilo de las 20 entrevistas que hemos hecho, y sin pretenderlo, nos ha ido surgiendo este mapa, que es el mapa de la desbandada cordobesa. Por eso yo planteo aquí hoy, en este encuentro de la desbandada internacional, la necesidad de ampliar un poco el foco y ir hablando también con insistencia de las otras desbandadas, o sea, de aquellos éxodos que se producen en territorio republicano y que van a las retaguardias del territorio republicano ocupado por los fascistas inmediatamente, como es el caso, o como fue el caso de Málaga en el 37, y que huyen a las retaguardias republicanas buscando no solamente, digamos, salvar la vida, sino también poder seguir luchando. Por eso hablamos de que las desbandadas o las huidas no son solamente un acto, digamos, de escapar de la adversidad y de la muerte, sino que también son actos de resistencia. Desde esta perspectiva, insisto, aquí tendría la Diputación Provincial, que es muy importante, planteamos, podéis estar viendo aquí lo que serían las rutas de la desbandada cordobesa, que
que se plantean también como posibles senderos, y en el libro que acabo de comentar, Campesinos sin Tierra, en los testimonios aparecen perfectamente hilados los topónimos, los lugares de descanso, de cobijo, de acogida también, por todo el recorrido de la sierra, que dura días y días, hasta que llegan primero a Villaviciosa de Córdoba, y cuando cae Villaviciosa, posteriormente acaban en la zona republicana de Pozo Blanco y Villanueva. Como puede verse, hay una especie de horquilla temporal que va desde el 27 de agosto del 36, que cae Palma del Río, hasta la famosa campaña de la aceituna de Queipo de Llano, últimos de la Navidad del 36, y en esa horquilla se produce el éxodo de unas 20.000 personas, hemos calculado, que huyen con lo opuesto básicamente, en una situación de enorme angustia, hacia la zona republicana, atravesando pues lo que sería toda la parte sur de Sierra Morena, utilizando los barrancos y los caminos de herradura y también las rutas pecuarias que vienen de la Edad Media, y que acaban en Villanueva. El enorme sufrimiento, la capacidad de resistencia, la inmensa inteligencia que demuestran y la lucidez. Y una de las cosas que aparecen en estos senderos que están todavía por señalizar, pero que están ya, como digo, señalados en el libro de Campesinos sin Tierra, es el papel de las mujeres. Igual que ocurrió aquí en la desbandada, una de las evidencias históricas es que sin el papel de las madres, de las abuelas, de las hermanas, la desbandada no hubiera sido posible. O los hombres, muchos estaban en el frente, otros estaban huidos, otros estaban detenidos y encarcelados o a punto de ser fusilados o ya fusilados. Y el papel, como digo, el papel yo diría, de tremendo valor y también de fortaleza y de solidaridad, que salvó muchísimas vidas, es absolutamente patente en los testimonios que hemos recogido en estos pueblos. De manera que, digamos que el elemento detonador de esta desbandada, primero fue la caída de Córdoba el 18 de julio, esas noticias llegan a otros sitios, como en Málaga ocurrió con la gente que venía de Teba, que venía del margen, que venía del oeste de la provincia y contaban lo que estaban haciendo los que entraban fusilando y violando. Pues aquí el detonador es, el más inmediato es la caída de Palma del Río. El 27-28 de agosto, el genocidio que se comete en el famoso Corralón de Don Félix, donde más de 400 campesinos son fusilados por las tropas de Queipo, por el comandante Maturoni, y el propio Don Félix con otros terratenientes, que los acusan simple y llanamente de haber comido carne, y no digo, no es ninguna hipérbole, sino que es un dato histórico, ¿no? Entonces la venganza fue ir señalando los vendidos, los traidores, los capataces, con el dedo a los que habían comido carne de toro, que es lo que los republicanos hicieron para alimentar a la población durante un par de semanas, cuando eran algunos toros bravos de este asesino, de este terrateniente, y mataron, como digo, a 400 personas en 2 días. Entonces, a partir de ahí, eso se difunde por toda la Vega del Guadalquivir, y cuando las tropas fascistas van entrando en Posadas, en Almodóvar, más adelante ya en Adamuz, en Villafranca, etcétera, pues la gente, con lo puesto, como digo, con lo poquito que pueden coger, huyen hacia la zona republicana y de ahí pasan a la retaguardia, bien de lo que sería Ciudad Real y Albacete, o bien a la zona de Valencia y Alicante. Eso por un lado. Por otro, otro sendero que hemos desarrollado en la publicación que he dicho antes, Vestigios y Testimonios de la Guerra Civil en la provincia de Córdoba, que acaba de salir, y en otro anterior, sobre la guerrilla antifequina en Sierra Morena, también desde el Foro por la Memoria, aborda otro recorrido que arranca de muy cerca de Córdoba, en Santa María de la Sierra, una aldea, y que nos cuenta el cerco y la muerte a manos de media compañía de guardias civiles en junio del 47 del Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera, cuyo jefe, no estaba allí en ese momento, era Dionisio Tellez, Mario de la Rosa, un maestro madrileño, pero cuyo jefe militar era Julián Caballero Vacas,
que fue alcalde republicano en Villanueva. Su hermano Bartolomé también estaba allí, murió antes, no murió antes del cerco. Y María Josefa López, que era una maestra, una intelectual, y que era una de las pocas guerrilleras que luchó con las armas en la mano y murió ese día. En torno a ese hecho, en torno a la muerte del Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera, que es una consecuencia inmediata de lo que llama Moreno Gómez el annus horribilis, el año horrible de la guerrilla, que comienza en el 47, se prolonga ya hasta el 50, también muy cerca de aquí, está muy cerca de lo que sería el recorrido, se produce la muerte de Ramillos, que era otro guerrillero, el último que murió en la Sierra de Córdoba, ya más adelante en el 52, y la ley de bandidaje y terrorismo de abril del 47 fue la que desencadenó con la ley de fugas la matanza de enlaces y el desastre de la guerrilla antifranquista, no solamente en Sierra Morena, sino en el conjunto de las sierras andaluzas, donde a partir del 49-50 empiezan a desaparecer. Entonces, hemos planteado, como digo, un recorrido panelizado. Hay paneles que van por la carretera, que pueden hacerse en coche o en bicicleta o en vehículos de motor, y otros que van por el interior del mismo sitio donde los mataron, como digo, la madrugada del 24 de junio del 47. Y por ir concluyendo, porque me gustaría concluir con un pequeño vídeo que habla de esto, mucho mejor que lo que yo pueda hacer. Hay un tercer recorrido que yo recomendaría, que es el de Almedinilla, como he dicho antes, y Fuente Toja, que arranca del aula del campesinado, donde se puede visualizar perfectamente lo que sería la lucha campesina, no desde la República, sino desde el trienio bolchevique, desde el 19, las luchas incluso desde el antiguo régimen, y que acaba con la reivindicación de la reforma agraria ya en el periodo de la Segunda República, como digo, trincheras nacionalistas, trincheras republicanas, y la magnífica aula de la naturaleza con un marco didáctico también que puede ser muy aprovechado. Vamos a concluir, si consigo hacerlo, con la visualización de un pequeño vídeo, dura muy poquito, sobre el itinerario de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. Solamente decir, para terminar, que los libros que acabo de citar, Vestigios y testimonios de la guerra civil en Córdoba, el vídeo está abajo, se llama, no, un poquito más para abajo. El vídeo está tiene que estar más abajo, ya ni más. Perdón, sí. Antes de visualizar el vídeo, como decía, las bases materiales publicadas de los itinerarios que acabo de comentar, que repito, son claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena, vestigios y testimonios de la guerra civil en Córdoba, unos trípticos que están a vuestra disposición de este sendero que vamos a visualizar brevemente, y el libro de Campesinos sin Tierra están a vuestra disposición pidiéndonos a la página web del foro y al correo del foro, que digo brevemente porque es muy fácil recordar, es foromemoriademocrática@gmail.com. Así que todos y todas los interesados en estos recorridos, como digo, solamente tienen que poner un correo a nuestro correo del foro y les mandaremos, como podamos, el material correspondiente. Sí, vamos a ver entonces el vídeo y con esto concluimos.